En vivo desde Groenlandia, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, José Waldenberg. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, Broso. ¡Soy él! ¡Mis niños! Bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados por Pepe Trump y sus premios Nobel. Chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente, acuérdense que los grandes circos tienen 3 pistas. Vamos a la primera. Pista número 1. A ver, chamacos. A ver, por favor, yo se los pido. Que no les digan, que no les cuenten. No se vayan a creer que la luna es de queso, nomás porque se lo repiten los jilgueros porristas del poder. No. Es de que los gringos nos van a invadir. Es de que hay que hacer una jornada por la soberanía. Es de que hay que defendernos cantando el Maciosare. Es de que hay que convocar a la unidad del pueblo en torno a la señora del temple y la cabeza fría y que arrastra sus piececitos. ¡No! No, mi chamaco, no se me vayan con la finta. Los gringos no nos van a invadir. ¡No! Los gringos ya están aquí. Aunque el gobierno de la 4T hace todo lo que puede para que nos convirtamos en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, México se cuece aparte, chingao. Y eso se sabe clarísimo en la Casa Blanca desde hace un chingo de años. La tal invasión a México no se cocina con bazucas, ni tanques, ni bombas, ni misiles. No, se cocina con información privilegiada, con el conocimiento de qué funcionarios están coludidos con el narco y con los datos duros de las cuentas millonarias de todos los corruptos en el gobierno. Para hacer el cuento corto, así como los ciudadanos mexicanos somos rehenes de un gobierno que roba, miente y traiciona, asimismo el gobierno mexicano se ha convertido en el rehén del gobierno de Trump, que, si no se han dado cuenta, por lo que le sabe a todos, los tiene de los meros huevos. 7 años lleva la transformación destruyendo al país para dejarlo en los huesos y entregarlo sumiso y atarantado a quienes decidan los padres fundadores del nuevo orden mundial. ¡Ojo! ¡Ojo, mis niños! El nuevo orden mundial no es de Trump. Trump es uno de los tiránicos operadores de todo esto. Los que mandan, lo hacen desde las nubes más altas del poder corporativo. Asómense, vean nomás, en tan solo 7 años ya son válidas las elecciones amañadas con todo y acordeón. Ya vivimos en un país militarizado. El Congreso ya no es nuestro. El Poder Judicial desapareció. La libertad de expresión bajo amenaza. La censura detrás de la puerta. Y la violencia, la corrupción y la impunidad cagadas de la risa. Al mismo tiempo, y no se los cuento yo, lo pueden ver, lo pueden constatar, lo pueden consignar, los aviones Hércules ya aterrizan en el aeropuerto de Toluca sin pedo. Ya vimos buques norteamericanos surcando nuestras costas sin pedo. Drones gringos papaloteando en nuestro cielo sin pedo. El secuestro de capos como anécdota. El envío de narcos a las cortes norteamericanas con los últimos 37, con los últimos 37 malandros ya suman 90. Y ya saben, todas esas decisiones son decisiones soberanas de Claudita. Y el presidente anaranjado repitiendo día tras día en los medios que a México lo gobiernan los cárteles del narco y que a la presidenta, que siempre es a terrific person, le da miedillo ponérseles al tiro. Acuérdate, mi Clau, lo que acaba de decir en Davos el primer ministro canadiense, lo dijo él. Lo dijo el primer ministro canadiense apenas hace unos días en Davos. En estos nuevos tiempos de reacomodo, si no estás en la mesa, vienes en el menú, cabrón.
Así que, mis chamacos, aquí la movida no es de nacionalismos o soberanía. Aquí el juego es de presión y de poder. Trump quiere que México aplauda por cómo le bajan los calzones al hipócrita narcogobierno corrupto. Y por el otro lado, el hipócrita narcogobierno corrupto quiere que todo México en unidad le aplauda todas sus traiciones y pendejadas cantando el himno nacional. ¡Órale! Pista número 2. Mis chamacas, mis chamacos, México poco a poco va adoptando ese acentito venezolano del poder eterno. Aquí van a salir todos los croqueteros del bienestar a decirme: pinche payaso vendido, ojete, que ya estás comparando a Venezuela con México. Aquí, cabrón, hay libertad de expresión. Ajá. Aquí no se persigue a nadie por pensar distinto. Ajá. Aquí hay elecciones libres, cabrón. Ajá. Aquí hay equilibrio de poderes, güey. Ajá. Aquí todo lo que hacemos es por amor al pueblo. Ajá. Aquí no hay corrupción. Ajá. Aquí no militarizamos el país. Ajá. Allá prometieron justicia social y terminaron repartiendo las migajas. Allá aplaudieron al líder porque por fin alguien los defendía y hoy defienden filas para conseguir comida. Allá endiosaron a un cabrón que les inventó que todo lo que hacía lo hacía por el bienestar social y los únicos que se beneficiaron fueron él, sus familiares, sus amigos y los militares. ¿Cuál justicia social, comandante? No mames. No es que México sea Venezuela, todavía. Pero cada día nos vamos pareciendo más. Debilitar o desaparecer instituciones sin que parezca golpe de Estado. Llamar traidor al que piensa distinto. Un poder legislativo inexistente. Un poder judicial arrodillado. Y por si les faltara algo, ahora van a destruir nuestra de por sí débil democracia. Y esto por aquello de que no vaya a ser que la gente se dé cuenta en una de esas que somos unos rateros y unos pendejos y mejor de una vez nos blindamos, güey. Históricamente, el nos van a convertir en Venezuela siempre fue un argumento para atacar a López Obrador y a su movimiento. Y seguramente hace muchos años yo, por andar de pinche payaso, defendía al culero de Andrés diciendo que él sería incapaz. ¡Ja, ja! Y miren dónde acabamos. Y como dicen, los niños y un payaso borracho siempre decimos la verdad. ¡Ojo, mis niños! Porque cuando un país empieza a parecerse demasiado a otro, no es un homenaje, no es un homenaje, mis niños, es una advertencia. ¡Órale! Pista número 3. Mis niños y mis niñas, ya llegamos a un punto, vamos a llamarle diarreico crónico en nuestra vida nacional. Hoy en la pista central se debate, se engaña y se lucra con la tal reforma electoral, que en el fondo y en la superficie busca terminar legalmente con la democracia. O sea, quieren enterrar la democracia con la que llegaron al poder para suplantarla con otra democracia autorizada por ellos para no dejar el poder nunca. Ya escuchamos a Pablo Gómez. Pablo Gómez. O sea, Pablo Gómez. Ya lo escuchamos vomitar la sandez de que el INE sí debe ser libre, sí debe ser independiente, pero eso de la autonomía, pues como que está como de sobra, ¿no? Eso de la autonomía, pues, como que no viene al caso. En pocas palabras, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral plantea que el INE tiene todo el derecho de vivir libre mientras no se le ocurra respirar. Bésame, sí, dame un besito, pero yo te digo dónde. Otro diputado del PT todavía fue más descarado el cabrón, pero por desgracia no le faltó razón. ¿Para qué? Dijo el diputado. ¿Para qué nos metemos ahorita
en el brete de una reforma electoral que no necesitamos. Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Congreso, tenemos el Poder Judicial. O sea, ¿para qué nos distraemos con una reforma que puede esperar? Y lo más triste de todo es que el diputado Reginaldo, del PT me parece, dijo la pinche verdad tan asquerosa como es. Si en su verborrea Reginaldo hubiera presumido que también tienen del pescuezo al Tribunal Electoral y al INE, nadie podría negarle que también son suyas, carajo. Tienen todo, se apropiaron de todo, destruyeron cada cosa que los limitara o los revisara. Han estado usando a los pobres para tenerlos de coartada. Se han asociado con los criminales para administrar el miedo y el control y quieren enquistarse en el poder, quieren enquistarse para siempre en el poder para garantizarse votos, fondos e impunidad. Salen a diario con la cantaleta pedorra de que es que la democracia mexicana es carísima. Debe costar menos realizar elecciones, güey. Hay que rasurar diputados, hay que recortarle la lana a los partidos. Es muy caro. Estos pinches humanistas austeros han saqueado a lo bestia. Han desviado billones sin pudor. Han presumido de joyas, viajes, ropajes, vinos, carrotes, propiedades. Han robado un chingo. Han mentido a diario y han traicionado al país. Pero se les hace que es muy cara la democracia en México. Ya veremos, mis chamacos, dónde termina esta tragedia. Pero si alguien de pronto en la calle, en algún lugar, me preguntara, yo les diría: yo prefiero pagar una democracia cara, aunque sea imperfecta, que pagar poco por una pinche dictadura corrupta, insaciable y pendeja. ¡Órale! Mis chamacas, mis chamacos, bienvenidos todos a esta bonita sección intitulada Trump, hermano, ya eres mexicano. Y ustedes dirán, ¿de qué chingados se trata eso? Bueno, ustedes recordarán, porque todo el mundo lo vio, que fue María Corina Machado a la Casa Blanca, ¿no? Y entonces, desde antes, Donald, este cabrón tan tremendo, el anaranjado cabrón, ya andaba muy sentido porque no le habían dado el Nobel de la Paz a él, el que tanto ha hecho por la paz. Entonces, ya estaba caliente el asunto, ¿no? Y María Corina lo visitaba en la Casa Blanca después del asunto de Venezuela, ¿verdad? Y entonces empezaron a decir, oye, ¿le llevará el premio o no le llevará? ¿Se lo regalará? ¿Qué va a pasar? ¿O no lo va a apelar? ¿Y qué va a decir él? Total, que llegó María Corina, como todos vieron, y le llevó la presea del premio Nobel, el Nobel de la Paz, y bueno, no, qué cosa, este cabrón feliz, tomándose fotos, la medalla, y claro, desde luego el debate se arrancó, porque había mucha gente que decía, pero ¿cómo le dio el premio Nobel? Si ella se lo ganó, se lo dio la academia allá en Noruega, le dieron el Nobel, pero ¿cómo esas cosas no se regalan, no se entregan? O sea, había esta parte, y la otra parte que decía, no, pues es que ella sabe lo que hace, güey, está tratando con un pinche animal. Entonces, llevarle de alguna manera pues, el premio Nobel, pues, para lo que se trata, la libertad de Venezuela y los nuevos aires y todo esto, pues a lo mejor vale la pena, ¿no? Y que le entregue el tributo a la bestia y que la bestia se cae. En fin, pero, más allá del debate, el mensaje fue mandado. Hay que regalarle cosas. Hay que ponerlo en la gloria, hay que ponerlo en el lugar, en el mejor lugar en el mejor lugar que puedas encontrar. Tienes que homenajearlo. Todo el mundo recibió el mensaje y también lo recibió el gobierno mexicano. Porque acuérdense ustedes que el gobierno mexicano lo traen a zapes y lo traen a patadas un día sí y otro también, con la cosa de los narcos y la chingadera, ¿no? Entonces también el gobierno mexicano tomó nota de eso, y ahí es cuando entra la agencia especializada de investigación de la DINUS, que se enteró que ya tienen un plan para cuando se ponga loco este cabrón, cómo lo vamos a calmar después de ver lo de María Corina en la Casa Blanca.
Y entonces tuvimos acceso a ese plan, que es un plan de contingencia. Pero no sabemos, o sea, estamos tratando con alguien peligroso, vamos a decirlo. Y la presidenta ya está asoleada de tanto manazo, ¿no? Entonces dijeron, ¿qué le podemos regalar? Y se pusieron a trabajar. Esto no es oficial, pero ya lo supimos nosotros. Y alguien dijo, ¿por qué no le damos la Belisario Domínguez, güey? La próxima Belisario Domínguez se la llevamos a la Casa Blanca al presidente Donald Trump como justo reconocimiento a los servicios que en grado eminente ha prestado a la patria y a la humanidad y la chingada. Y entonces ya si se pone loco, ahí se calma unos días porque le dimos la Belisario Domínguez. Sí, pero acuérdate que es muy inestable. Si no basta eso, ¿qué le podemos dar así como segunda opción? Pues muy fácil, le podemos dar el Premio Nacional del Deporte, güey. Entonces hacemos una selección de atletas cuatroteros que vayan a la Casa Blanca y le den el Premio Nacional del Deporte a Donald Trump en reconocimiento de su incansable desempeño atlético y la mamada, ¿no? Muy bien, ok, va por ahí. Oye, pero acuérdate que él es muy protagonista, entonces a lo mejor el Premio Nacional del Deporte, pues sí le cae bien, pero no lo llena. ¿Qué le podemos dar así como al talento? Un Ariel. Ya está. Hablamos con nuestros amigos del cine mexicano y hacemos así una playa de estrellas de la 4T, ¿verdad? Que vayan a verlo a la Casa Blanca y le reconozcan con un Ariel. Bueno, sí está bien esta del talento y la chingadera, está bien, pero algo más como poderoso, algo más como oficial. Está bien. ¿Por qué no le damos el Orden del Águila Azteca? Ya el sexenio pasado, hace 2 sexenios, se lo dieron al yerno. Entonces, ¿por qué no ahora al suegro, cabrón? O sea, ¿se acuerdan ustedes? Creo que fue Peña. Creo que en el último día del sexenio, ¿no? Le dio el Orden del Águila Azteca. Bueno, ahora se lo da a Trump. Y además ya le puede presumir, ya puede pendejear a su yerno. A ver, pendejo, mira. Tú porque tienes amigos, yo porque soy Donald Trump, güey. Está bien. Pero ¿sabes qué? Acuérdate que él, cuando se pone protagonista, se puede poner incluso peligroso. Entonces tenemos algo para aventarle abajo así las ganas de pelear con protagonismo. Ahí está. Vamos a darle el premio TV Novelas. Ahí está, es para protagonistas, es para gente que luce, gente que se quiere ver. No, entonces, claro, agarramos unas bonitas actrices, unos bonitos actores que vayan allá y le reconozcan con el premio TV Novelas. Tenemos amigos, podemos lograrlo. Bueno, pero si fuera algo más, vamos a decir algo más material, más consistente, más de interés. Pues le podemos brindar el ISO 9000. El ISO 9000, la Organización Internacional de Normalización, extiende la certificación ISO 9000 a la gestión de Donald Trump. Y eso también lo va a levantar porque va a decir, bueno, ya saben quién soy, ya saben por dónde ando y ya saben qué me gusta, ¿no? Pero si fuera más cabrón, o sea, ya ahorita Trump ha pedido narcos, ¿no? Le han mandado como 90, cabrón. Pero ¿qué tal si mañana dice, oye, ¿por qué no me mandas unos funcionarios? ¿Por qué no me mandas unos gobernadores? Tú ya sabes quién, ¿no? Cabrón, ¿qué hacemos? Hacemos que todos los premios que se le hayan dado a Claudia Sheinbaum se los ceda a Donald Trump. ¡Todos! Está chingón, güey. Está poca madre. Por voluntad expresa y en un acto de cortesía sin precedentes, se hace constar que todas las condecoraciones, méritos y premios otorgados previamente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se cedan íntegramente a Donald Trump. O sea, ganamos 2 días, cabrón. 2 días. Bueno, pero si hubiera que salvar un tercer día, porque pon tú que la fiebre se le pasa no a los 2, sino a los 3 días. Para el tercer día, ¿qué? Ya tenemos. Mira lo que le va. Mira. Miss Universo, cabrón. La corona del Miss, un poco abollada, si tú quieres, en estos momentos, pero no deja de ser la corona Miss Universo. Vamos a pedirle a nuestra querida amiga Fátima que vaya a ella y diga,
Espejito, espejito, ¿por qué no soy la más bella? ¿Por qué? Porque existe usted, cabrón. Y bueno, ya, si queremos llevarlo así, para que él entienda, que entendemos, que él entienda que sabemos cómo es, cómo piensa y cómo se quiere sentir, vamos a darle todas las putas llaves de todas las ciudades de México, cabrón. No, no una por una. ¡Todas! ¡Pinche llavero nacional, güey! Y se las damos todas, absolutamente, porque él es huésped distinguido en cada ciudad de este país, cabrón. Está cabrón. Y no solamente eso, ¿por qué no lo hacemos de una vez? Hablamos con los amigos gobernadores y los amigos alcaldes y lo hacemos de una vez. Trump, reina de todas las ferias en México. Oye, que la flor más bella del ejido, quítate, pendeja, va el señor. En la feria que tú me digas, en la feria que tú te acuerdes, hay un chingo de ferias. Entonces hay un chingo de coronas y hay un chingo de reinas. Todas son Donald Trump. Bueno, ya viene el mundial. ¿Cómo nos le llevamos leve? Porque acuérdate que sí, que garanticemos mucha seguridad y que garanticemos los aeropuertos y los taxis y los baches y el derecho de piso. Está cabrón. No hay pedo. Acuérdate del Estadio Azteca, que ahora es Banorte, que se llame Estadio Donald Trump. What? O sea, imagínatelo llegando al estadio. Puta, el estadio Donald Trump. No se le acaba. Y nosotros ganamos tiempo mientras hacemos nuestras pendejadas, ¿no? Es más, para que no nos gastemos todo el tiempo, podemos garantizar que cada año, en todos los gritos del 15 de septiembre en la República Mexicana, en todos los discursos, haya un ¡Viva Trump! ¡Viva Trump! ¡Viva su madre! Y ya con eso la tenemos en la bolsa, el cabrón. Así que ustedes ya saben que si empiezan a ver este tipo de cuestiones, ¿verdad? En los protocolos diplomáticos y oficiales, ya saben de dónde salió y por qué es que se dio esta idea que ya está cocinándose en la panza del gobierno mexicano de la Cuarta Transformación. Mis niños, sigan con nosotros. Ustedes, 2 o 3 que nos siguen viendo, qué bueno que sigan con nosotros. ¡Órale! Mis chamacas, mis chamacos, qué bueno que seguimos juntos en esta aventura de este tenebroso solo por hoy, porque hay que experimentar una cosa que verdaderamente a mí, más allá del alcohol y de los enervantes y las adicciones, hay algo que me emociona mucho, que es juntar los peores momentos con los mejores. Y entonces, de alguna manera, se arma, aunque sea una especie de nata de equilibrio. Estamos pasando por uno de los momentos más peligrosos de este país. Hemos pasado por un chingo de problemas, de destrozos, de sin razones, de ineptitudes, de idioteces, pero ya llegamos al punto donde se le puede poner el último clavo al ataúd de la democracia mexicana, por ejemplo. Eso es un peor momento. Es un peor momento para la historia. ¿Cómo lo hacemos mejor? Me doy cuenta que un hombre acaba de presentar su libro que se llama Ansiolíticos. Y este hombre es un histórico en la cuestión electoral mexicana y un histórico en la secuencia de la democracia mexicana. Hace tiempo que no nos vemos y dije, ¿por qué no tener uno de los más grandes placeres, que sería platicar con él, con uno de los momentos más peligrosos del país? Aquí está, hoy, esta noche, José Boldenberg. ¡Ole! Bienvenido, pásale. ¡Hey! José, bienvenido. Gracias por la invitación, Broso. Es un gusto estar contigo y con todos ustedes. Y felicidades por tu libro Ansiolíticos, del cual te vamos a hablar porque además viene a cuenta de todo. Antes de que empecemos a platicar, aquí tengo mi asistente digital. Y entonces le voy a pedir, mucha gente debe estar diciendo, José Boldenberg,
puta, ¿te acuerdas, Pati? Y otros dirán, José Goldenberg, ¿en qué grupo canta? Entonces le voy a pedir a Chachita, mi asistente digital, Chachita, dime en forma breve, porque tiene que ser en forma... José Goldenberg Karkowski es un político, analista y académico mexicano. Se desempeñó como presidente del Instituto Federal Electoral, IFE. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y columnista del Universal y en Nexos. Gracias, Chachita. Le pedí la versión breve, porque si no, nada más de tu biografía nos llevamos todo el programa. No. Entonces, qué bueno que te tenemos aquí. En este momento, le decía yo a la chamacada, en uno de los momentos más tenebrosos, más peligrosos del país, y tenerte a ti, que eres un referente de lo contrario a lo que estamos viviendo ahora. Veía yo en tu libro Ansiolíticos, lo recomiendo. Y nada más por decir, en este momento recibimos los ansiolíticos, pero como vamos, tendremos que tener pronto unos antidepresivos y después unos antidiarreicos, porque esto se va a poner peor. Y en tu libro, me gusta mucho, haces un recuento de memorias de tus libros favoritos, de tus autores, de la música. Incluso hasta llegas a hablar hasta el Necaxa, tu equipo del Necaxa, y todo a propósito de lo que has vivido, lo que has aprendido, lo que has leído y lo que ves. Eso, además, siempre remata en nuestra cochina realidad. Bueno, sí, este es un libro hecho de muy breves textos. Son 100 textos que publiqué de 2016 a 2025 en la revista Nexos. Pues gracias a la generosidad de Héctor Aguilar Camín, que es el director, y de Katia Millares, que es la editora. Y los pude publicar gracias a Rafael Pérez Gay, que es el director de Cal y Arena. Sí. Y en efecto, como tú lo dices, Broso, es un libro, digamos, donde ejercí la libertad al máximo. Lo mismo se habla de política, de historia, de lo que sucede en la sociedad, que de música, que de cine, de literatura y hasta de deportes. Y se trata de reflexiones muy breves que cualquiera puede leer en unos cuantos minutos. A mí me encanta el concepto porque estás muy ligado a lo más importante de nuestra historia política de los últimos 50 años. Y estás ahí presente. O sea, de pronto, oye, ¿cómo se logró, por ejemplo, que surgiera el Estunam? Bueno. Él tuvo que ver. Oye, pero ¿te acuerdas cuando la izquierda se quería unificar y la chica? ¿Te acuerdas cuando surgió el IFE y la autonomía electoral? Pepe. O sea, ve nada más de dónde vienes, José, y mira dónde andamos. Bueno, a mí me tocó estar en varios procesos que en su momento creo que fueron venturosos. El sindicalismo académico en la UNAM, quizá muy poca gente lo recuerda, surgió cuando un grupo de vándalos, esa es la verdad, Castrobús y Falcón, tomó la rectoría de la universidad cuando el rector era don Pablo González Casanova. Entonces, un grupo de profesores e investigadores universitarios, entre los que yo no estaba todavía, se reunieron y dijeron, no puede ser que una universidad tan importante como la UNAM sea tan vulnerable y que cualquiera la pueda prácticamente secuestrar. Y lo que ellos dijeron es, tenemos que tener una organización como profesores e investigadores que reúna a la inmensa mayoría de los trabajadores, y la única manera es un sindicato que defienda los intereses laborales de los profesores, pero al mismo tiempo que defienda a las universidades públicas, porque eran años donde las universidades públicas estaban bajo el acoso de gobiernos locales y había muchísimos conflictos. Los más viejos de por aquí seguramente se acordarán. Y esos fueron los dos grandes motores, la defensa de los derechos laborales y la defensa de la universidad pública. Claro. Por desgracia, digamos,
Hoy a los sindicatos universitarios siguen siendo defensores de los derechos laborales de sus afiliados, pero se les ha olvidado que trabajan en una institución singular, que son las universidades públicas, y que hay que defenderlas, sobre todo cuando hay intentos de mermar su autonomía. Luego me tocó, el proceso de unificación de la izquierda. Un grupo de compañeros hicimos en aquel entonces, allá por inicios de los 80s, el Movimiento de Acción Popular. El Partido Comunista Mexicano llamó a crear un nuevo partido. Incluso se disolvió. Y de ahí surgió el Partido Socialista Unificado de México, donde, bueno, yo fui ahí militante y parte de PSUV y parte de su dirección. ¿De qué se trataba? Pues de básicamente atender dos grandes asuntos. Tratar de democratizar al país, por un lado, y por el otro lado, construir una sociedad mucho más equitativa de la que teníamos. Porque si de algo adolecía y adolece México, es precisamente de sus abismales desigualdades. Y el PSUV fue el primer eslabón del proceso de unificación de la izquierda. De ahí surgió luego el Partido Mexicano Socialista, y luego, después de las elecciones del 88, el ingeniero Cárdenas llamó a constituir el PRD. Yo salí del PRD por diferencias políticas. Yo era de los que decía que el asunto estaba puesto para un gran pacto nacional, precisamente para la democracia, después de lo que había sucedido en el 88. Claro. Pero bueno, la línea del partido era otro. Y luego me tocó estar, en efecto, primero como consejero ciudadano, así se les llamaba antes, y luego como el consejero presidente del Consejo General en el IFE, en una etapa realmente interesante, porque fue una etapa donde por un lado la competitividad crecía y la exigencia de unas autoridades imparciales también crecía. Y afortunadamente México vivió pues varias reformas que construyeron lo que hasta hace algunos años teníamos, es decir, un marco electoral donde la diversidad política podía convivir y competir de manera institucional. Y al mismo tiempo se generaron en esa dinámica pues muchas novedades. Empezamos a tener que la Corte se empezó a convertir en un verdadero tribunal constitucional. En la Cámara de Diputados y Senadores no había mayorías y era necesario escucharse y negociar. El presidente de la República se tuvo que acostumbrar a vivir con otros poderes constitucionales donde él no mandaba y con gobernadores de diferentes partidos. Y todo eso, digo, me podría alargar, pero todo eso se hizo a través del voto. Es decir, la gente votando fue castigando a unos y premiando a otros. Y los premiaba a unos en un momento y luego los castigaba en el otro. Por eso vivimos fenómenos de alternancia en todos los niveles, en la presidencia, en las gobernaturas, en las presidencias municipales, congresos plurales, etcétera, etcétera. Y bueno, el problema es que todo lo construido se ha empezado también a destruir en los últimos años. Y eso pues, yo creo que es una de las pérdidas más fuertes, no para uno o para otro, sino para el país en su conjunto, porque a final de cuentas, este es un país muy grande, masivo, contradictorio, que no cabe ni con calzador en una sola ideología, en un solo partido, no puede ser representado por una sola voz, y eso es lo que aparentemente quiere el anterior gobierno y que hablan a nombre de un pueblo unificado que ellos representan. Encarnado. Y bueno, todos sabemos, porque todos tenemos amigos, porque todos tenemos familiares, porque todos tenemos centro de trabajo o centro de estudio, que si algo existe en México es pluralidad. Unos piensan de una manera, otros piensan de otro. Y a eso es lo que al parecer se le está tratando de cercenar, a la coexistencia de esa diversidad. Bueno, finalmente, lo que hemos estado viendo en los últimos 7 años es una destrucción sin ton ni son. No creo que sin ton ni son, perdón que te interrumpa. Yo creo que tiene una direccionalidad, que es el autoritarismo. Es decir, cuando uno ve lo que le pasó al Poder Judicial, ¿por qué el expresidente López Obrador no soportó que una corte
lo pusiera en su lugar. Bueno, sí, le revisara la plana. Pero para eso es un tribunal constitucional, para cuando los procedimientos legislativos no se siguen o cuando se quieren impulsar normas que atentan contra los principios de la Constitución, el tribunal dice, esto va para atrás. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La venganza fue descabezar al Poder Judicial, modificarlo, cambiarlo, correr a muchos, y hoy tienen una corte alineada al poder gubernamental. Entonces se perdió ese contrapeso. ¿Qué más ha sucedido? Lo platicábamos. Vamos a unas elecciones desde 2024 donde sin duda gana la coalición gobernante, pero ganó con el 54% de los votos. Y las autoridades electorales le dieron el 74% de los diputados, contradiciendo la Constitución, que pone un tope de 8% entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños. Entonces, ahí también se creó una mayoría artificial, pero una mayoría calificada, que hoy ha cambiado la Constitución incluso. Cuando en 1996 hizo el diseño del Poder Legislativo, se dijo con todas sus letras, y está en la Constitución, dice, ningún partido y coalición, se entendía que era partido y coalición, podrá tener más de 300 diputados, es decir, el 60% de la Cámara. ¿Para qué? Se dijo, para que ninguna fuerza política en singular pudiera cambiar por sí misma la Constitución. Quien se acerque a la prensa de aquellos años verá esto en los titulares de todos los periódicos. Es decir, ese fue el gran pacto político del 96, precisamente para avanzar en términos democráticos. Y bueno, no le sigo. La Guardia Nacional se le escribió a la Sedena. La militarización. La militarización y, por ejemplo, cada vez se aumentan las causales para aplicar la llamada prisión preventiva oficiosa. Así es. O sea, cada vez hay más causas por las cuales, antes de ser juzgado, uno puede ser encarcelado. Y ya en la cárcel seguir su proceso. Bueno, con los jueces del bienestar. Bueno, entonces, digamos, yo creo que ha habido retrocesos ha habido retrocesos hasta en el lenguaje. Sí. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un régimen democrático y un autoritario? Sí. En el régimen democrático se reconoce, se valora y se le ofrece un cauce de expresión a la diversidad política que hay en un determinado país. No se le quiere exorcizar, se le da un marco para que, decía yo, conviva y compita. Para que coexista. Para que coexista en términos civilizados. Sí. ¿Cuál es el punto de partida de todos los autoritarismos, de derecha o de izquierda? Desaparecer a los otros. Eso. Solo hay una verdad, solo hay un sujeto político venturoso, normalmente un partido, solo hay una ideología correcta, etcétera, etcétera. Y por eso se erigen sistemas autoritarios que niegan la legitimidad de los otros. Y ese es el verdadero problema en el que estamos, que hemos retrocedido de una etapa en lo que yo creí que México se estaba acostumbrando a vivir dentro y con la pluralidad, y que eso era parte de la riqueza del país. Estamos pasando una etapa donde quienes gobiernan dicen que hay un solo ideario correcto, y quienes tenemos puntos de vista distintos somos el antipueblo. Pues caray. Sí, y la verdad es la que ellos deciden que es la verdad, porque entonces puedes acabar siendo como un traidor y un traidor a la patria. Estabas hablando de la sobrerepresentación, y meses después viene la elección judicial. La presidenta hace no sé, esta semana la otra, en su programa de variedades de la mañana, ella habla y se ufana de estos que están temiendo que la reforma electoral, vean la reforma judicial, la democracia. Es decir, oiga, doctora, o sea, realmente ahí ganaron con el 13%, con el 13% fueron a votar. 3% se retiró, canceló su voto. Fue el 10% los que fueron a votar.
¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es la pinche victoria? No, pues de lo que se trató fue de desplazar a los que estaban y poner a algunos que sean fieles o seguidores del actual gobierno. Pero a ver, yo creo que en efecto, para elegir autoridades ejecutivas y legislativas, el voto es la fórmula consagrada y que hay que reforzarla y hay que pelear por ella. Pero el voto no es bueno para todos los asuntos. A nadie se le ocurriría meter el voto al quirófano. Digo, nadie se operaría ahí con ¿cómo se llama? El anestesista, el doctor y las enfermeras opinando. A ver qué hacemos, ¿no? Y vamos a votar. Es decir, sé que es una caricatura y lo hago adrede. Es una caricatura. Es una caricatura, lo hago adrede, porque tampoco el Poder Judicial no es correcto que se vote. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estos jueces, estos magistrados y estos ministros acaban politizándose. Si uno quiere ser juez en estas circunstancias, si uno quiere ser magistrado, ministro, tiene que acercarse a alguno de los partidos políticos, porque sin ellos simple y sencillamente no gana la votación. Por eso los famosos acordeones y demás. Claro. Bueno, se suponía en México desde la primera constitución republicana que el Poder Judicial debía estar por encima de las pasiones políticas y por eso no involucrarlo en votaciones, porque al final un juez que ha sido votado por determinadas personas, pues les debe algo a esas personas que lo apoyaron. Están en deuda. Entonces, ahora, visto fríamente, el ejercicio fue un fracaso de principio a fin, tú lo acabas de decir. Es decir, es el porcentaje de votación más bajo de una elección que ha organizado el INE. Jamás. Entonces, pero no hay siquiera el resorte de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está mal? ¿Qué debemos corregir? A lo mejor esta no es la ruta. No. ¿Por qué? Porque lograron el objetivo. Lograron descabezar a la Suprema Corte y poner, en cambio, pues ahora una corte a modo, digámoslo así. Y sigue la caricatura, porque al final de la caricatura, el chiste es, pero me la pelaron. Sí. Háganle como que haya sido como haya sido, pero me la pelaron. Ahora, pero esa siempre es una reacción de muy corto plazo. Claro. Ahora que se discute el asunto de la reforma electoral, aunque todavía no la conocemos ya la propuesta definitiva, pero sí conocemos las tres que impulsó el expresidente López Obrador y la presidenta Hablado y el grupo que está haciéndolo también, o sea que ya hay varios indicios. Parece que están pensando en una reforma electoral para hoy, para este gobierno. Sí, claro. Y el problema es que no se hacen cargo que los humores públicos son cambiantes. Las reformas electorales hay que hacerlas para que duren años y para que se entienda que hoy puede ganar A y mañana puede ganar B. Esa es la clave de las elecciones. ¿Por qué? Porque no es cierto que ninguna fuerza política esté condenada a ganar de una vez y para siempre y otras a perder y para siempre. Y por lo que han dicho, pues de lo que se trata es de jibarizar a las oposiciones, de sobrerepresentar a la coalición gobernante y al mismo tiempo vamos a ver, digamos, de debilitar a las oposiciones. Se habla bajarle el financiamiento a los partidos políticos. Eso suena muy bien. Si uno sale a la plaza pública y dice, ¿saben qué? Propongo que a los partidos políticos les den menos dinero. Todo el mundo aplaude. ¿Por qué? Porque sí hay mucho descrédito de los partidos políticos, eso es cierto. Pero pensémoslo fríamente. Si queremos partidos que son necesarios para la democracia, esos partidos requieren recursos. No hay más, y no hay más que dos fuentes: recursos públicos o privados. Y otra vez, en aquella reforma 96 a la que me refiero, hubo una discusión muy, muy intensa, muy interesante, y se llegó a una conclusión. El financiamiento público debe ser preeminente sobre el privado. Claro. El privado no está penado por tres razones. Pero sí limitado. Uno, sí, muy limitado. ¿Por qué? Porque es transparente el financiamiento público. Es dinero cosa de que el todos. privado no. Porque nos iba a ayudar a equilibrar las condiciones de la competencia. Y en efecto así fue.
A partir de esa reforma la competencia fue más pareja. Y el tercero, para que los partidos políticos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Claro. Eso ya se decía en 96. Sí. Ahora más se necesita. Es decir, si algo se ha expandido en el territorio nacional son precisamente los grupos delincuenciales. Sí. Y donde más se notó fueron las intermedias del 21. Bueno, o sea, ya hay elementos para decir que esos grupos en algunas zonas del país han estado interviniendo en las elecciones. Y dominan. Entonces, hombre, esos son los asuntos que hay que resolver. Es decir, los asuntos medulares de la representación, de la autonomía de las autoridades electorales, de que nuestras elecciones sean pacíficas y al final decidan los ciudadanos. Esos son los grandes asuntos. Cuando estás pensando, o si estuvieras pensando en la democracia de los próximos 30 años. Así es. Entonces te pones a armar algo que pueda recorrer esos años. Nada es seguro, todo puede pasar, pero la intención o el espíritu. Y bueno, pero además en nuestra propia historia están las lecciones. Sí. Las últimas 4 reformas políticas, la de 1994, la de 96, la de 2007 y 2014, todas se negociaron entre los grupos parlamentarios y fueron las oposiciones el motor de los cambios. Y yo digo, lo he escrito, honra a aquellos gobiernos haber recuperado muchas de esas iniciativas. ¿Por qué? Pues tenían la mayoría, porque eran gobierno. Pero en esas cuatro reformas se esmeraron en que las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo en lo que son las reglas del juego. Sí. Porque la materia electoral es singular, no es cualquier reforma. Es la que va a regular cómo van a ser las reglas de la competencia entre la diversidad política. Y si esa diversidad política no está de acuerdo con las reglas, ya la reforma empieza a dar traspiés desde el primer momento. ¿Y qué hicieron? En vez de llamar, digamos, a que se sentaran a la mesa los diferentes partidos o los grupos parlamentarios, no. Una comisión presidencial con puros funcionarios de la propia presidenta. Bueno, por eso mismo hoy está haciendo agua por varios lados. Por ejemplo, el PT y el Partido Verde, que han sido aliados de Morena. No quieren perder su chichi. Bueno, no quieren perder, no quieren perder buena parte del marco que les permite tener diputados, pedir financiamiento y demás. Pero además, incluso en la propia constelación que es Morena, pues hay gente preocupada. ¿Por qué? Porque no es cierto que tengan asegurados de hoy y para siempre que sean la primera fuerza. Pero es el para día de hoy. mañana, por eso, pero el día de mañana puede no serla. Pero mañana les vale madres. Pues ese es el evidentemente hemos visto 7 años donde mañana les vale madres. Es más, tú hablabas perfectamente de la historia que nos trae hasta acá y hablabas ahorita de la comisión presidencial. Ahí está Pablo Gómez. Sí tiene la edad para acordarse de todo lo que acabas de decir, el cabrón. Estuvo ahí. Fuimos compañeros en el Partido Socialista Unificado de México. Él fue en aquel entonces el secretario general y yo era secretario de prensa. Lo conozco bien. Bueno. A ver, esa historia él la conoce bien. No se puede hacer pendejo. La izquierda llegó a la Cámara de Diputados a través de los diputados plurinominales. Arnoldo Martínez Verdugo, Eberto Castillo, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, le puedo seguir, Pablo Gómez, Rolando Cordera, Pablo Pascual, el Búho. Nacho. Bueno, todos ellos, llegaron por la vía plurinominal en la primera etapa. Sí. Ahora, el asunto ni siquiera es de plurinominales o uninominales, porque también nos meten a una discusión que ¿quieren plurinominales o no? Esa no es la discusión. La discusión es ¿cómo queremos que se traduzcan los votos en escaños? Si un partido político saca el 20% de los votos, ¿cuántos diputados debe tener? Si otro saca 30, ¿cuántos diputados puede tener? Y pregunto, ¿es justo que el 54% de los votos te dé el 74% de la... No. Claro que no. Bueno, eso ya lo prohibía la Constitución. Sí. Pero dado que ya pasó, si algo tendríamos que ajustar es eso. Yo digo,
la izquierda democrática, subrayo, democrática de aquellos años, si por algo luchó o luchamos, fue porque existiera una representación proporcional estricta. Sí. Tú sacabas 3%, tenías 3% de diputados. Sacabas 60, tenías 60. En aquel entonces era el PRI el que estaba en contra, porque decía que una Cámara sin mayoría absoluta era ingobernable. Luego vimos que hubo varias legislaturas sin mayoría y claro que puede ser gobernable, pero bueno, en su momento ese fue el argumento. Pero incluso el PRI en el 96 aceptó que no podía haber una distorsión de la voluntad popular como la que pasó en 2024. Claro. Por eso aceptó poner un límite del 8%. Es decir, hombre, si sacabas el 42.2% de los votos, ok, ibas a tener el 50.2% de los diputados. Una sobrerepresentación, pero matizada. Claro. Pero no 20 puntos porcentuales. No, porque ya es evidente que nada de esto se reformó a lo güey. Por eso cito a Pablo Gómez, porque tú viste nacer la autonomía del Instituto Electoral. Bueno, También estaba él. También era una reivindicación, ahí sí no solamente de la izquierda, sino básicamente de la pluralidad de partidos políticos de la cosa opositores. política. ¿Qué era lo que se buscaba? Es que hay que acordarse. ¿Por qué surge el IFE? Después de las elecciones del 88, aquellas primeras elecciones a la presidencia de la República, digamos, realmente competidas, que generaron un conflicto postelectoral enorme, enorme. Entonces se dijo desde la oposición y afortunadamente también desde el gobierno, México no puede ir a otras elecciones con las mismas instituciones y las mismas normas que fracasaron en el 88. Claro. Y entonces por ello se crea el IFE. Y el primer IFE todavía estaba ahí sentado el secretario de Gobernación. Sí. Pero el IFE empezó a funcionar de una manera profesional y bien desde el inicio. Esa es mi impresión. Y en 96, todos los partidos llegaron a la conclusión, bueno, para inyectarle más credibilidad, más confianza, etcétera, etcétera, hay que hacerlo cabalmente independiente. El gobierno se va a salir de la organización de las elecciones y se salió. Y bueno, ¿qué pasó a partir de ahí? Pues lo que todo el mundo ha visto. Hemos visto fenómenos de alternancia, como ya decía, en todos los niveles. Congresos plurales. Presidencias municipales, gobernadores, presidentes. Presidente que ha tenido que convivir con gobernadores de diferentes partidos, gobernadores que ha tenido que convivir con presidentes municipales de diferentes partidos. Todo eso se generó por una vía pacífica, participativa y en donde las elecciones estuvieron en el centro. En muchos estados, en algunos estados de la República incluso, hasta 3 partidos han gobernado de manera sucesiva, porque la gente se cansa o se siente defraudada o castiga a quien gobierna y vota por el otro. Sí. Y esa mecánica tan estaba funcionando que ganaron ellos legítimamente en 2018. Por eso. Legítimamente. Por eso es todavía más triste que traten de destruir la escalera con la que se subieron. Exactamente. Las estructuras digamos, yo creo que para explicar el fenómeno López Obrador hay 2 elementos macro. Uno, que en México se construyó un auténtico sistema democrático y que las reglas del juego estaban para que quien ganara y se respetara su triunfo. El otro elemento es de otra naturaleza. Yo creo que, eso sí, nuestro proceso de tránsito democrático le dio la espalda a la cuestión social. Sí. Eso es cierto. Sí. Y la pobreza parecía imbatible, las desigualdades estaban ahí, y yo creo que para millones de personas ese tránsito democrático significó nada o casi nada. Entonces había un malestar muy implantado en la sociedad mexicana que, digamos, Morena supo explotar. Entonces yo digo, el asunto es que luego que ganas, no tires al niño junto con el agua sucia. Y el niño es aquello que se había construido en términos democráticos. Ese es digamos, por lo menos a mí lo que me genera tristeza. Pero además, en ese aspecto, todo valió madres. Y por eso citaba yo lo de Pablo Gómez. Porque pensé en ti cuando dijo Pablo, en su calidad
del mero mero de la comisión presidencial de la reforma electoral. Dijo, no, sí, el INE tiene que tener libertad y tiene que tener independencia, pero eso de autonomía, yo creo que... Bueno, ya lo corrigió la presidenta. No, lo puede corregir la presidenta y lo puede corregir Dios Padre, ¿no? Pero ¿qué quieren? No, o sea, es como si oyes a Ricardo Monreal tratando de maromear a una pendejada que dijo alguien más. No importa que lo diga Ricardo Monreal o que sea Fernández Noroña. Son piezas, son juguetes. Sí, no les gusta la autonomía. En general, digamos. No estoy hablando líricamente. No. Ahí estaba el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que era autónoma, y lo terminaron. Y bueno, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que hicieron fue introducir a una militante de su partido y en buena medida, pues, desactivar lo que una auténtica comisión de derechos humanos tiene que hacer. Porque ¿qué tiene que hacer una comisión de derechos humanos? Plantarse frente al poder. Es decir, los problemas entre particulares no los ve la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos lo que ve es cuando alguna institución del Estado vulnera derechos de los ciudadanos. ¿Sí? Y esa comisión tiene que acompañar al ciudadano frente a la autoridad, frente a las autoridades. Y así llegamos a verlo trabajando muchos años. Así es. Y si la autoridad es sensible, si fuera sensible, le conviene tener una Comisión de Derechos Humanos autónoma. ¿Por qué? Porque ni la Presidenta de la República puede saber lo que pasa en todas las dependencias del Ejecutivo. Entonces, tener esas instituciones autónomas que le puedan decir, oye, en salud está pasando esto, en la Fiscalía está pasando esto, o en la Secretaría X. Bueno, si fuera en buena lid, eso le ayudaría al propio gobierno, pero no quieren voces ni siquiera de alerta. Ni ahí, porque la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos actual, con la señora Piedra, lo presume. Dice, nosotros estamos aquí para defender al pueblo. ¿Quién encarna al pueblo, Pepe? No, por eso, en el discurso oficial, incluso se han mimetizado al discurso oficial. El nuevo vocabulario, el nuevo lenguaje. La nueva lengua. Exacto. Sí. Oye, ya se nos acaba de tiempo. Es un placer platicar contigo. Gracias por ya veremos a ver si hay una próxima y a ver en qué condiciones, porque todavía falta por venir mucho, ¿no? Va a pasar todavía mucho. Y ya ni siquiera hablamos de la situación con Estados Unidos. Nada más estamos hablando de la desgracia interna. Ya no nos dio tiempo de hablar de la otra desgracia. Lean Ansiolíticos. Yo lo sé porque este hombre tiene mucho que decir. Aparte de todo esto, que es invaluable. Pero además tiene un universo amplio de la vida y de las cosas. Y te agradezco que estés aquí. No, el agradecido soy yo. Gracias, Pepe. Es un gusto. Un placer. Gracias. Y ojalá nos encontremos, aunque sea, a lo mejor no en mejores situaciones, pero no en peores. Y ya estamos hablando de mucho. Que así sea. Que así sea. Chamacos, en 15 días... Solo por hoy lo sabemos. En 15 días estaremos con ustedes. En 15 días vamos a ver si estamos. Y si estamos, estaremos felices. Ojalá ustedes 2, 3 que nos siguen viendo estén también tan contentos como nosotros, mis niños. En 15 días, acuérdense, si es por gadgets, es Latinus. ¡Órale!